Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada, por Israel en Voz, en el que como cada semana recibimos a su protagonista Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, de nuevo aquí en este espacio dedicado a hablar de actualidad relacionada con Israel, con el mundo árabe, con el judaísmo y en esta ocasión hablando del plan de paz para Israel y los palestinos, ese denominado acuerdo del siglo, ¿no? Ese plan que ya se presentó la semana pasada y del que se está hablando mucho. Cuéntanos. Sí, ese plan, ese acuerdo del siglo, está realmente basado en la realidad geopolítica, está basado en los acuerdos de Oslo, pero todavía hay algunas cositas que hay que pulir, que habría que pulir. Pero no se va a poder pulir nada. Ya desde antes que Trump lo diera a conocer, todos los grupos palestinos lo rechazaban. Lo rechazaron sin saber de qué se trataba. Por el otro lado, ahora que se dio a conocer, lo rechazan todavía más porque dicen que es un plan que favorece únicamente a Israel. Y hay grupos dentro de Israel que también rechazan ese plan. Creo que nunca se va a poder implementar. Y voy a señalar algunas de las fallas que tiene. Por empezar, el más grave de todos los errores que yo veo en esto es que consideran a los palestinos como un todo. Gaza, Judea y Samaria, todo lo mismo. Y no es así. No es así. El palestino que vive en Gaza no tiene nada que ver, ni cultural ni ideológicamente, con el palestino que vive en Judea y Samaria. Y voy a explicar por qué. Alrededor de 1905, de todos los rincones del Imperio Otomano empezaron a llegar árabes en busca de trabajo, porque los judíos estaban creando industrias. Al mismo tiempo, se establecieron a mediados del siglo XIX aldeas agrícolas propiciadas por el Imperio Otomano, sobre todo en la zona central y sur del país. Estas aldeas estaban en terrenos de familias terratenientes. La historia es conocida. Los terratenientes posteriormente vendieron las tierras a los judíos a precios exorbitantes. No bien, los judíos hicieron fértiles esas tierras. Cuando estalla la guerra de independencia de Israel, los terratenientes obligan a esos campesinos a abandonar sus tierras y primero se refugian en Aco, en la ciudad de Acre, y después en Gaza. Esos son los gazatíes. Ahora, ¿qué pasa con los que viven en Judea y Samaria? Son en realidad árabes que viven en el lugar desde la época de la conquista islámica, o sea, siglos. Son gente generalmente de ciudad, con un nivel cultural un poco más elevado o más elevado que el gazatí. O sea, cuando Gaza y Judea y Samaria estaban en manos árabes completamente, los gazatíes eran utilizados como sirvientes por los habitantes de Judea y Samaria, por los palestinos de Judea y Samaria. Los despreciaban. Era el campesino bruto y era para utilizarlo. Servía solamente para usarlo, no le permitían estudiar. Ahora también, en los territorios de la autoridad palestina, a esos gazatíes que lograron pasar para el otro lado, se los mantiene en campamentos de refugiados. No se les permite vivir en ciudades. Se los mantiene completamente aislados, en cuarentena, digamos. Uh-huh. Entonces, Israel, en el hipotético caso de que quisieran llevar a cabo este acuerdo, ¿crees incluso después que entre ellos mismos tendrían este contraste y este problema? Por supuesto. Lo que
por supuesto que ocurriría eso. Es más, hay otra diferencia. El gazatí es religioso. El de Judea y Samaria es laico. Ahora bien, ¿cuál sería la solución que tendría que aplicarse? Un Estado gazatí autónomo, a lo mejor federado con Egipto, y por el otro lado un Estado palestino autónomo en Judea y Samaria. Ahora, hay otro problema. Hamás quiere poner el pie en Judea y Samaria. Aparte, en Judea y Samaria, sabemos que Mahmoud Abbas está muy enfermo. No falta, hay quienes dicen que nos falta mucho para que muera. Y se va a desatar un enfrentamiento entre su gente que va a ser sangriento para tomar el poder. ¿Por qué para tomar el poder? Porque implica poner las manos en miles de millones de dólares de ayuda internacional. Entonces, ese posible Estado palestino que surgiría del plan de Trump sería un Estado fallido desde el nacimiento. Aparte, otra cosa, ¿por qué hay que tener cuidado con este plan? Porque el hecho de que los grupos extremistas como Hezbollah, Hamas, Yihad Islami y el Daesh lo rechacen, puede llevar a un enfrentamiento, a una guerra. Creo, sin temor a equivocarme, que los pasos que hay que seguir son estos. Crear un Estado palestino en Judea y Samaria, controlado por Jordania, cosa que el rey va a rechazar, evidentemente. Formar, como dije, la autonomía en Gaza, mantener dos estados separados, dos estados palestinos separados, hacer intercambio de poblaciones. Hay zonas que hay mayoría palestina y hay judíos viviendo, que vengan para la zona judía. Los árabes que viven en la zona judía, si quieren, pueden ir a la parte palestina. Aunque ya ha habido manifestaciones en ciudades árabes israelíes, porque no quieren ser palestinos, sino que quieren seguir siendo israelíes. Otra cosa, la Liga Árabe rechazó de plano el plan de Trump. Los países del Golfo y Arabia Saudita y Egipto y Marruecos dicen ni so al plan. O sea, están de acuerdo pero no están de acuerdo. No están de acuerdo pero están de acuerdo con él. Hay que empezar a trabajar en conjunto con ellos para aplicarlo. Pero lamentablemente yo soy muy pesimista. Creo que ese plan que ha nacido, digamos, para ser llevado a terapia intensiva, nunca va a poder ser implementado, a menos que de una vez por todas los países árabes abran los ojos a la realidad, tomen cartas realmente en el asunto, pongan como gobernante para los palestinos a alguien que sea pragmático y alguien que no sea prisionero de sus propias palabras. No nos olvidemos que Abu Mazen ha prometido durante muchos años volver al Estado palestino, a recuperar Palestina, que si ahora firma el acuerdo va a ser hombre muerto, lo van a matar si llega a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque él incitó a la gente. O sea, tienen que conseguir un líder que no sea prisionero de sus propias palabras. Y hay varios, nada más que ahora están en segunda línea o están, como podríamos decir, están opacados, están escondidos. Los países árabes tienen que tomar a esos líderes, ponerlos a cargo de los palestinos, porque ahora el problema para los árabes no es Israel, y eso tienen que tomar conciencia. El problema es Irán. Para estar bien con Israel, tienen que terminar con el problema palestino que ellos mismos crearon. Solamente así se va a poder implementar cualquier plan de paz, el de Trump, el de quien sea, pero solamente cuando los países árabes se decidan a terminar con el estado de guerra con Israel
abrir los ojos a la realidad, ver el verdadero peligro y poner en los dos estados palestinos gobiernos conscientes y pragmáticos que busquen el bienestar del pueblo y no el bienestar de sus propios bolsillos. Bueno, Israel Winicky, muchas gracias por compartir con los oyentes de Radio Sefarad estas opiniones y estas consideraciones en el día de hoy en relación a este acuerdo del siglo, el denominado acuerdo del siglo, este plan de paz para israelíes y palestinos que, como decíamos, se presentó la semana pasada. Mientras tanto, a los oyentes recordarles que pueden visitar la página web porisraelenvoz.org para leer artículos relacionados con estos contenidos del programa que traemos a Radio Sefarad. Y a ti, Israel, de nuevo agradecerte compartir con nosotros estos minutos aquí en los micrófonos de Radio Sefarad. No hay por qué y será hasta la próxima, si Dios quiere.